En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y también ya estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, como fue esta semana, ya terminando de hecho esta penúltima semana de agosto. Muchísima información, mucho análisis y también, obviamente, entrevistas aquí en piso, y en la edición de hoy no va a ser la excepción, porque después, en el segundo tramo del programa, vamos a tener una invitada muy especial del Colegio de Contadores del Paraguay, abordando también un tema central dentro de lo que se conoce como el paquete de propuesta de leyes, y vamos a analizar, obviamente, las posibles implicancias de este conjunto de normativas que busca una reforma profunda de varias leyes ya vigentes en el país. Y Ada, tenemos que compartir de momento las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Medios internacionales están atentos a todo lo que pueda pasar con respecto a la decisión que se va a tomar en la reunión de hoy referente a la Reserva Federal, y en ese sentido, Bloomberg en línea da cuenta que los bonos del Tesoro de Estados Unidos han recuperado protagonismo frente a los europeos, respaldados por las expectativas de recortes en las tasas de la Reserva Federal y por su tradicional estatus de refugio. El gestor de Invesco resaltó que la sobreponderación mantenida desde inicios del año se vio reafirmada por el debilitamiento del mercado laboral, lo que impulsa a la Fed hacia una política más flexible. De acuerdo con Bloomberg en línea, el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, previsto hoy viernes, será determinante en el mercado, anticipando hasta 2 recortes de 0,25 puntos porcentuales hacia fin de 2025. En contraste, el atractivo de los bonos europeos se debilita por la menor disposición del Banco Central Europeo a reducir tasas. El rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años se mantuvo en 4,31% el jueves, unos 30 puntos básicos por debajo del nivel de mayo, mientras que la brecha con los bonds alemanes se redujo a 155 puntos básicos desde casi 200 en junio frente a los 137 de abril. Analistas de JP Morgan coinciden en que la deuda pública estadounidense ofrece mejores valoraciones, consolidando la preferencia global por los, justamente, tenedores en medio de la incertidumbre. ¿Más información, Ada? Siguiendo con información de Bloomberg, comerciantes de Estados Unidos están redirigiendo chatarra de cobre hacia China a través de México, Canadá y Vietnam para esquivar el arancel del 10% aplicado desde mayo. La medida evidencia la tensión en la cadena global de metales, ya que China consume cerca de la mitad del cobre refinado mundial y depende de esta materia prima. Las importaciones chinas de Estados Unidos cayeron de 39.373 toneladas en enero a menos de 600 en julio, el nivel más bajo desde 2004, mientras que los envíos de Japón y Tailandia se duplicaron y los de Canadá aumentaron 29%. El desvío implica cambiar el origen en puertos intermedios, considerado fraude y con riesgo de sanciones para compradores y vendedores. Al mismo tiempo, Estados Unidos enfrenta un exceso de cobre secundario difícil de colocar, lo que llevó al cobre número 2 a marcar en julio su mayor descuento frente a los futuros de 2015, reflejando la incertidumbre del mercado y la búsqueda de rutas más riesgosas para mantener el flujo comercial. Más información, esta vez dado a conocer por Reuters. Wall Street apunta a abrir en alza este viernes con los futuros del Dow Jones ganando 0,29%, los de Standard & Poor's 500 con 0,20% y los de Nasdaq un 0,14%, mientras los inversores esperan el discurso de Jerome Powell en el Jackson Hole, que podría ser clave para las expectativas de recorte de tasas en septiembre. Las apuestas de un recorte de 25 puntos básicos se redujeron a 69,5% frente al 80
45,4% de la semana pasada en medio de la cautela de funcionarios de la Fed y la persistente presión de los aranceles. El mercado bursátil estadounidense acumula pérdidas semanales con el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq encaminados a su peor desempeño del mes tras una fuerte venta de tecnológicas. Alphabet subía 1,3% tras hallar un acuerdo de nube por $10.000 millones con Meta, mientras que Nvidia caía 1,3%. Pese al panorama, otras compañías elevaron su meta de fin de año para el Standard & Poor's 500 a 6.600 puntos, reflejando cierto optimismo de largo plazo, de acuerdo con Reuters. Siguiendo con más información, y esta vez nos vamos hasta la economía alemana. La economía alemana se contrajo 0,3% en el segundo trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, una cifra revisada a la baja frente al menos 0,1% preliminar. La debilidad de la producción industrial y una caída de 1,4% en la inversión pesaron con fuerza, mientras que el consumo privado aportó menos de lo previsto. El crecimiento de 0,3% en el primer trimestre respondió al adelantamiento de exportaciones hacia Estados Unidos para esquivar aranceles, pero ese efecto se revirtió con el impacto pleno de las nuevas medidas comerciales. El acuerdo alcanzado en julio con Washington, que impone gravámenes del 15% a la mayoría de los envíos europeos, ha golpeado especialmente a la industria alemana. A ello se suman factores como el bajo dinamismo global, la incertidumbre geopolítica y problemas estructurales internos. El Bundesbank anticipa estancamiento en el tercer trimestre, aunque el gobierno busca impulsar reformas para reducir costos y burocracia. Además, se espera que el mayor gasto en defensa e infraestructuras, junto con incentivos a la inversión y un repunte del consumo privado, gracias a salarios en alza y baja inflación, sienten las bases de una recuperación hacia 2026. Y de lo meramente internacional ya vamos aterrizando a lo que está pasando a nivel regional con economías centrales como por ejemplo Brasil, Argentina y otras que también forman parte de las economías regionales. En ese sentido, Agência Brasil da cuenta que el ministro de Trabajo y Empleo de Brasil, Luiz Marinho, restó dramatismo al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre los productos brasileños, afirmando que el efecto en el mercado laboral será limitado. Con base a un estudio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, señaló que en el peor escenario se podrían perder hasta 320.000 empleos sobre un total de 48 millones, lo que calificó de manejable y muy lejos de un desastre total. Marinho también destacó que algunos sectores encontrarán mercados alternativos para su producción y que las compras públicas darán soporte a rubros como alimentos para hospitales, escuelas y cárceles. El ministro reconoció que ciertos segmentos, particularmente los más orientados al mercado estadounidense, se verán más afectados, mientras que otros tendrán un impacto mínimo o nulo. Además, desestimó la posibilidad de un traslado masivo de líneas de producción hacia Estados Unidos, insistiendo en que la economía y el mercado laboral brasileño atraviesan un buen momento. Enfatizó que, con las medidas del gobierno y el diálogo con los empresarios, Brasil podrá superar este desafío y salir fortalecido del proceso. De Brasil, ¿a dónde nos vamos a dar? A Argentina, y de acuerdo con Clarín, en julio el país exportó 62,2 mil toneladas de carne bovina por $346 millones, con una baja mensual del 1,1% en volumen, pero un alza del 5,5% en valor. Frente a julio de 2024, los envíos crecieron 9,7% en toneladas y 51,7% en facturación, impulsados por mejores precios internacionales. Entre enero y julio se acumularon 376.000 toneladas por $1.943 millones, un 12,6% menos en volumen, pero 17,7% más en ingresos. El precio promedio en julio fue de $5.577 por tonelada, con subas de 6,6% mensual y 38,2% interanual, aunque aún $700 por debajo del récord de 2022. China se mantuvo como principal destino con el 71,8% de los volúmenes, mientras que las menudencias también ganaron relevancia con 9.300 toneladas por $20,6 millones, consolidándose como un complemento creciente dentro del negocio exportador. Y antes de irnos al corte, como es habitual, tenemos que compartir la cifra del día, recordando que este dato es extraído de la serie de entrevistas que tenemos todos los días aquí en este espacio económico y
en este sentido que compartimos ahora. 3.700 paraguayos accedieron a becas en los últimos 10 años a través del programa Becal y más de 2.200 ya retornaron al país tras completar sus estudios en el exterior, comentó Fátima Franco, coordinadora del programa nacional Becal. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y así hacemos nuestra primera pausa. A la vuelta tenemos más información, análisis económico aquí en Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía y es momento de compartir información económica a nivel doméstico. De acuerdo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio, Panamericanos ASU 2025 ya es marca País Paraguay. En un nuevo impulso al posicionamiento internacional de Paraguay como sede de grandes eventos deportivos, los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 han sido distinguidos con la licencia Marca País Paraguay, reconociendo su impacto como plataforma de promoción nacional. Y en ese sentido, los Juegos Panamericanos ASU 2025 reúne a más de 4.200 atletas de 41 países en 28 deportes y 42 disciplinas, convirtiéndose en el evento multideportivo juvenil más grande del continente. Esta segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, que inició el pasado 9 de agosto, se extenderá hasta mañana, sábado 23, con competencias en sedes emblemáticas como el Parque Olímpico, la Costanera y el Estadio Defensores del Chaco. De acuerdo siempre con informe del MIC, la obtención de la licencia Marca País refuerza el compromiso del comité organizador con la proyección internacional de Paraguay, destacando su capacidad organizativa y su infraestructura deportiva de primer nivel. Se espera un impacto económico y turístico significativo, que de hecho ya se habla que podría llegar a los $300 millones, así como un legado duradero en infraestructura, formación y orgullo nacional. Las cifras de lo que dejó el ASU 2025 serán dadas a conocer luego del término de la competencia. Con esta alianza, ASU 2025 se convierte en embajador de Marca País Paraguay, fortaleciendo la visibilidad internacional del país y consolidando su lugar en el mapa de los grandes eventos deportivos juveniles del mundo. ¿Más información, Ada? Siguiendo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio, durante la presentación de la Agenda Estratégica de Competitividad para el Departamento de Alto Paraná, representantes del sector privado calificaron como un hecho histórico el compromiso del gobierno del Paraguay para impulsar el desarrollo comercial, industrial y turístico de la región. El anuncio de la agenda estuvo a cargo del ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, quien resaltó la amplia participación del sector privado y subrayó que los verdaderos protagonistas del crecimiento económico del país son los empresarios y emprendedores. Además, anunció que las reuniones de la agenda estratégica serán permanentes cada 30 días, consolidando un espacio de articulación entre el sector público y privado para acelerar el desarrollo de la región. En nombre de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, Linda expresó que es la primera vez que un gobierno brinda una apertura tan significativa hacia el comercio y los servicios de la zona. Hoy quiero manifestar mi gran alegría porque es un día histórico. Quizás es la primera vez desde que existe Ciudad del Este que tenemos la magnífica apertura del presidente de la República, con casi todos los ministros trabajando en un plan estratégico para Alto Paraná. El sector privado acompaña, apoya y se compromete a un trabajo conjunto como nunca antes visto en la región, señaló. Por su parte, Liz Montiel, representante de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Alto Paraná, que agrupa a unas 200 empresarias y profesionales, destacó la concreción de un plan tangible entre el sector público y privado. Venimos siendo acompañadas desde hace años por el Viceministerio de MIPYMES, pero hoy volvemos a nuestra ciudad con una alegría especial. Finalmente vemos un plan real concreto que estamos seguros que se convertirá en una realidad muy valorada en muy poco tiempo, afirmó. Igualmente, Karina Daer, titular de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, agradeció el trabajo del Ministerio de Industria y Comercio y su apoyo al pujante sector maquilador. Celebró que el primer plan de desarrollo estratégico abarque el departamento Alto Paraná, que concentra el mayor porcentaje de industrias maquiladoras. Cabe mencionar que en el marco de la atracción de más inversiones en el país, se desarrollará la primera edición de Paraguay Business Week, considerada la semana de negocios más importantes del país. El evento reunirá empresarios, inversionistas y representantes de diversos sectores productivos con el objetivo de fomentar la inversión, el comercio y la innovación en Paraguay. Y como cada año fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Poder Ejecutivo, prepara y alista la presentación de la propuesta normativa
ante el Congreso Nacional del proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, y en esta edición se están ajustando de hecho los números para ser presentado como fecha límite el 1 de septiembre, tal como lo establece la Constitución Nacional. Y de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Nacional destina 235 millones de dólares adicionales a salarios y escalafón del sector docente. Desde agosto de 2023, el Gobierno Nacional ha definido a la educación como uno de los sectores estratégicos de su gestión. En ese marco, asumió el compromiso de reconocer en el presupuesto general de la Nación los ajustes salariales pendientes del gobierno anterior con el sector docente. Así, tanto en el PGN 2024 como el PGN 2025, se priorizaron recursos del Tesoro para el sector. En la misma línea, el proyecto de PGN 2026 a ser presentado por el Ejecutivo incorpora nuevamente mejoras en los salarios y el escalafón docente, consolidando la política de fortalecimiento de la carrera docente. Entre 2024 y 2026 se prevé una asignación total de 235 millones de dólares, de los cuales 182 millones de dólares corresponden a salarios y 53 al pago del escalafón docente. Cabe destacar que en el 2024 se incluyó la regularización de atrasos acumulados por 5 años, lo que refleja la decisión de atender compromisos históricos con el magisterio y al mismo tiempo avanzar en la dignificación de la carrera docente, menciona el Ministerio de Economía y Finanzas. Y este esfuerzo contrasta, según el MEF, con el periodo 2018-2023, en el cual se aumentó 6 millones de dólares en total al escalafón docente. En un escenario alternativo, si se considera el aumento de salarios escalafón desde enero de 2026, los recursos adicionales alcanzarían unos 256 millones de dólares, tal como se mencionaba. Y ya estamos en compañía de nuestra entrevistada de hoy, a quien agradecemos su presencia. Ella es Alba Talavera, directora de Educación Continua del Colegio de Contadores del Paraguay. ¿Cómo estamos, Alba? ¿Cómo estás, Prince? Tanto Bienvenida. Tiempo. Gracias, Prince. Muchísimo. Un gusto. Sí, estoy llegando a la facultad. Le largué más temprano a mis alumnos en la Nacional. Saluda entonces a tus alumnos. Saluda a mis alumnos. ¿Qué clase impartís y en dónde, Alba? Yo soy contadora y economista en la Universidad Nacional. En el segundo curso de la Escuela de Economía estoy impartiendo clase de contabilidad de costos. Qué bueno, Alba. Sí. Y desde siempre ejerciendo también la docencia y también en los gremios. En los gremios, la política. Está bien, de todo un poco. ¿Cierto? Y Sí. muchas novedades, sobre todo Sí. provenientes de la parte tributaria. Exactamente, que es mi fuerte, ¿verdad? Vos sabés que Así yo es. preparé la ley con 7 contadores, fuimos nominados, ¿verdad? Más los técnicos, que luego de 27 años modificamos la ley 6380, ¿verdad? Es cierto. Entonces, estoy muy involucrada en la parte tributaria. Y esta ley nueva, porque yo te voy a hablar de la parte tributaria exclusivamente. Totalmente. ¿verdad? Pero podemos contextualizar Sí, cómo no. algo, Sí. Alba, en el sentido de que el gobierno preparó una batería, un conjunto, un paquete de reformas de leyes que ya están vigentes y bueno, con ciertas implicancias tributarias. A mí ¿Correcto? lo que me preocupa, Prince, en este contexto, ¿verdad? De que los actores principales que manejan, que son idóneos en la materia, no fueron invitados, ¿verdad? ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Alba? ¿Cómo quiénes? Nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Nuestro gremio, nosotros manejamos bastante bien la ley 6090 del año 90, ¿verdad? La ley 60/90, ¿verdad? Sí. A nosotros nos fuimos consultados, Prince, ¿verdad? A mí me preocupa mucho el hecho de que, por ejemplo, entrando ya en materia, Sí. se le va a exonerar a los inversionistas, porque acordémonos de que los inversionistas representan el 36%, ¿verdad? Sin embargo, el 64% está representado por los inversionistas paraguayos, nacionales, ¿verdad? Sí. Nos fuimos consultados y a mí me preocupa mucho porque hay muchas exoneraciones. Y exoneraciones, no hablamos ni siquiera de beneficios adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, yo hablé con la gente de la DENIT, porque justamente en ese contexto estaba viajando el Óscar Urgüe. Sí. Yo no hablé con él, hablé con otros abogados de la DENIT. Ellos me dijeron que fueron consultados, Prince, en algunos aspectos técnicos de la materia, pero yo creo que no formaron parte de esta mesa de trabajo. Porque acordamos de que la mesa de trabajo está compuesto, ¿verdad?, por ministros por ministros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ministros de Industria y Comercio, que es luego el presidente del Consejo de Inversiones, ¿verdad? Sí. Está conformado por la FEPRINCO, por la Unión Industrial, está conformado por el Banco Central, y allá en la cola está la DENIT, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Que es la que tiene que administrar, ejecutar, Exactamente. etcétera, ¿verdad? Esa es la parte que a mí me preocupa como, vamos a decir, como nacional, como paraguaya me preocupa. ¿Por qué? Porque existen exoneraciones muy grandes. Por ejemplo, no se va a pagar el IVA, ¿verdad? El IVA aduana, que le llamamos el IVA aduana, que es el IVA que vos normalmente pagas por la
entrada de bienes de capital. ¿Ese es el 1% o cuánto es? Ese era el 1%, pero ¿Con cuando esta? entra en vigencia va a ser una exoneración total. Yo me supongo, Prince, de que seguramente que hicieron yo como economista, yo soy economista y contadora, ¿verdad? Sí. Que habrán hecho un estudio de factibilidad. No creo que a lo loco y a lo tonto se haya lanzado esto. Esa es la parte que me preocupa, ¿verdad? Porque vos tenés que decir, sin estas exoneraciones, nuestros ingresos eran tanto. Claro. Con estas exoneraciones, ¿cuándo van a ser nuestros ingresos tributarios? ¿Verdad? Y esa es la parte que me preocupa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es bien de capital? Y decimos nosotros que bienes de capital son aquellos activos que conforman una empresa, por ejemplo, maquinarias, equipos, instalaciones, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Vos traes maquinarias, equipos, instalaciones y tenés un arancel aduanero 0. Tenés un IVA 0, ¿verdad? ¿Y cuánto yo, antes de que se aplique esta ley, porque acuérdate que una vez que entre en vigencia esto, Sí. ¿verdad? A los 3 meses ya entra, ya corre eso. Así O es. sea que a partir de enero del 2026 vamos a tener en vigencia esta ley. Me preocupa, ¿verdad? En el sentido de que, ¿qué pasa si hoy mismo luego, con estas recaudaciones que tenemos, no están bien redireccionados los recursos hacia los sectores carenciados, educación, salud y vivienda? ¿Qué va a pasar, ¿verdad? Si estos ingresos bajan? Totalmente, Alba. Cierro paréntesis y continuamos aquí en compañía de Alba Talavera. Ella es directora de Educación Continua del Colegio de Contadores del Paraguay. Alba, nos habíamos quedado en las implicancias que tiene esta reforma de la ley 6090. Hablabas de un impuesto que va a ser exonerado totalmente e incluso implicancias. ¿Qué otros aspectos aborda también esta reforma y la preocupación que genera en ese sentido, Alba? ¿Sabes la preocupación en dónde comienza? Ya desde el vamos, en la exposición de motivos, ¿verdad? Sí. Ellos mismos traducen, dice, queremos que la economía general traduzca un beneficio. Sin embargo, toda política pública en este sentido debe ser analizada, ¿verdad? Sí, debe ser analizada a la luz también de las necesidades del fisco, ¿verdad? De forma a evitar que dichos beneficios terminen siendo contraproducentes. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Entonces, Sí. ellos mismos están diciendo esto. Bueno, en cuanto a vamos a decir prácticamente los beneficios que esta ley trae, son beneficios muy importantes. Sí. Que, por ejemplo, es un impuesto nuevo que yo te dije que entró en vigencia en enero del año 2020, Sí, que es el recuerdo. impuesto a la renta a los no residentes, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere atraer más bien es al 34% de los inversionistas extranjeros. Se le quiere exonerar del impuesto a la renta a los no residentes a partir de inversiones de $13 millones. Ellos van a invertir $13 millones, entonces van a traer bienes de capital, equipos, instalaciones, maquinarias, se van a sentar en la zona del Pacaraí, por decirte un ejemplo Sí. práctico que yo conozco ahí, hay fábricas que tienen hasta hoy la ley 6090 y hay algo de que ellos se olvidaron. Por ejemplo, hoy la ley 6090 te exonera de impuestos municipales, de ciertos impuestos bancarios, te da muchas exoneraciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Te exige, por ejemplo, de que vos le des ocupaciones a las personas aledañas a la zona de Pacaraí, ¿verdad? Eso, por ejemplo, no contempla en esta ley, no contempla, ¿verdad? También te exige que cada 2 años vos renueve tu participación y tus beneficios, que vos le demuestres al fisco que vos cumpliste con lo que realmente prometiste. Sí. De lo contrario, se te saca ese beneficio. También es importante saber de que estos bienes de capital, durante 5 años, vos no podés enajenar ni cambiar nada. Si vos querés cambiar, va a pagar la ley, es como si fuese que estás nacionalizando, como Claro. si fuese que estás metiendo, estás importando. Entonces va a ser un impuesto normal, si vos enajenás antes de los 5 años. Ahora, ¿cuál es el beneficio que tiene este impuesto a la renta a los no residentes? En este caso, por ejemplo, la exoneración de los dividendos y utilidades, el famoso IDU, Sí. ¿verdad? Proveniente justamente de la inversión de bienes de capital extranjero. Y a ellos les exonera totalmente. Imagínate lo que es, ¿verdad? ¿Cuánto está actualmente? ¿Cuál es vamos a decirle, lo que se establece de pago actualmente con la ley? Y Alba? actualmente pues no tenemos, o sea que actualmente vamos a decir a partir del año 2020 pues recién entró el IDU. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces no podemos cuantificar eso. Claro. Hasta el año 2019 el impuesto por las utilidades que vos retirabas era un impuesto adicional del 5%. ¿Verdad? Hoy en día para los extranjeros el IDU es del
15%, Sí. ¿verdad? Si sos nacional, el impuesto es del 8%. ¿Querés retirar tu plata? 15%. ¿Querés retirar tu plata acá a un paraguayito? 8%, ¿verdad? A ellos se les exonera totalmente. Yo creo que lo que ellos quieren hacer con este tiempo, y se les exonera por 10 años. Inclusive acá te dice, ¿verdad? Dividendo Especifica. utilidades, el cual será concedida por un periodo de 10 años, siempre que la inversión fuere igual a 13 millones de dólares americanos. ¿Verdad? Entonces, esa es la parte preocupante. Yo lo que pienso es, y discúlpame que te diga acá esto, de que no están viniendo los inversionistas extranjeros, no se está cumpliendo la meta. Yo dije que este año iba a traer, por decirte rápidamente, 20 inversionistas extranjeros. Traje 10 o traje 5. Entonces, ¿y a quién se le está creando este problema? Y se está creando el problema a nuestro país, ¿verdad? A los ingresos fiscales. Yo te cuento que nosotros le vamos a seguir desde el Colegio de Contadores, Prince. Nosotros le vamos a seguir, así como le seguimos cuando se juntó la aduana con ellos, con la Subsecretaría de Estado de Tributación. Sí. Nosotros le seguimos. Y la verdad que tuvieron unos recados bastante importantes y superiores. La unión de la aduana con la Subsecretaría de Estado de Tributación tuvo excelentes resultados. También le vamos a seguir. Porque no puede ser, ¿verdad?, que por atraer inversionistas extranjeros, que repito, representan el 34% de las inversiones totales, ¿verdad?, nosotros tengamos que sacrificarle al país, tengamos que sacrificar a los ingresos fiscales que hoy en día representan un monto bastante importante. Están denotando buen trabajo. Alba, y en ese sentido te consulto lo siguiente, ¿no es como marcar también una brecha más profunda al hacer justamente esta diferenciación tan notoria entre el inversionista doméstico local y un inversionista extranjero? Y claro, y por eso que yo llego a la conclusión de lo que ellos quieren traer es traer inversionistas extranjeros y demostrarle, ¿verdad?, al país de que realmente estos viajes que hace el presidente valen la pena, ¿verdad? Porque yo no le veo otra razón, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice también exoneración, ¿verdad?, del impuesto al valor agregado, también, ¿verdad?, exoneración en la primera venta de los bienes de capital que hayan sido adquiridos por fabricantes nacionales. Esta exoneración, dice, se aplicará única y exclusivamente cuando la transferencia de propiedad es entre pares. Es decir, vos estás en la ley, en esta nueva ley, sí, de inversiones, yo también estoy en esta nueva ley de inversiones, entonces yo cuando te enajeno o te vendo una maquinaria industrial, yo te voy a vender sin IVA, ¿me entiendes? Pero vos también tenés que estar en mi mismo régimen, tenés que estar amparada por la misma ley, ¿verdad? Y después ya vienen las otras exoneraciones que realmente son muy, pero muy preocupantes, ¿verdad? ¿Esto cómo se vincula con la ley de Maquila, Alba? ¿También tiene ciertos beneficios que se van reformando? Acá yo no estoy viendo la parte porque el artículo 4, porque esto ya tiene todo artículo, un proyecto de ley que ya está todo. Como es a libro cerrado. Acá lo que le falta es el número nomás, acá te muestro, ¿verdad? Sí, estamos viendo, es cierto. Ley, ¿verdad? Entonces, acá no, que yo vea, no habla de Maquila, por ejemplo. Estos son los beneficios fiscales que es en el artículo 4. Sí. Y la última exoneración de la que habla sí es para un régimen, dice exoneración del arancel aduanero y del IVA a la importación de bienes de capital en proyectos de inversión destinada al servicio de turismo y sí, entretenimiento, ¿verdad? De repente traes maquinaria para juegos y otros de gran envergadura, siempre que la inversión sea de por lo menos 20 millones de dólares americanos, ¿verdad? Y después ya está el Consejo de Inversión. El Consejo de Inversión se va a ir a ver si vos estás cumpliendo con lo que con lo que prometiste, ¿verdad? Si salís de ese rango, ya se te saca el beneficio. ¿Y quién es el que va a firmar, ¿verdad?, todo esta prohibición o que te quite esa exoneración? El ministro de Industria y Comercio, ¿verdad? Y por eso no entiendo yo dónde viene la mano, porque acá dice, todos los miembros del Consejo, que es lo que reciente te leí, del Consejo de Inversiones, sí, que viene a ser Ministerio de Industria y Comercio, Economía y Finanzas, Agricultura, que tiene que ver Agricultura acá, Banco Central del Paraguay, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, FEPRINCO, Unión Industrial, ¿verdad? Eso forman el Consejo. ¿Y quién es el presidente de este Consejo? El Ministro de Industria y Comercio. Y habla de que tiene que ser designado por el Poder Ejecutivo y tiene que ser personas idóneas, ¿verdad? ¿Y quién es el idóneo para estos temas? Un economista, un contador o un abogado. Esos son los que tienen que ser. No, ¿verdad?, cualquier persona. Porque esto es muy delicado, ¿verdad? No es así del día a la mañana que se tiene que aplicar nomás. Por eso te dije, Prince, a mí me llama la atención que no fuimos convocados. No estamos ni enojados ni nada, sino que simplemente ellos mismos dicen, tienen que conformar este equipo personas idóneas, ¿verdad? Personas idóneas en el cargo.
Alba, y haciendo un análisis muy profundo, que es lo que yo estoy viendo, que ya hicieron desde el Colegio de Contadores del Paraguay, por todas las observaciones que están mostrando ahí, destacando, hubo un acercamiento con este equipo, aunque ya se presentó ante el Congreso Nacional, o al menos con la DENIT, para tratar un poco de aterrizar estos puntos y también expresar abiertamente la preocupación que tienen como gremio. Y realmente, como te comenté, yo hablé largo con un asesor jurídico de la DENIT. Él me dijo, nos consultaron en algunos, en plural, en algunos aspectos técnicos que nos atañen a nosotros. Y yo le dije, pero ¿a quién le atañe principalmente esta exoneración del IVA, del IDU? ¿Verdad? A los impuestos a la renta de los no residentes. ¿A quién le atañe? A ustedes, le dije. ¿Y ustedes saben cuánto van a perder más o menos? ¿Tienen una proyección? ¿Hicieron un estudio de factibilidad? ¿Verdad? De cuánto van a perder o cuánto van a ganar o qué es lo que pretenden ustedes. Y ahí no me dijeron nada. Entonces después yo ya dije, Prince, bueno, que se vean, dije yo, porque ¿para qué también yo soy tan fanática por la DENIT? Sí, ellos mismos están diciendo de que sí que fueron consultados. Ahora, posteriormente sí me va a interesar. Y ahí sí vamos a acercarnos como gremio. Vamos a acercarnos a ciertos senadores y diputados. Vamos a acercarnos, que no te quepe la menor duda. Vamos a acercarnos y le vamos a mostrar esto que vos estás viendo acá, ¿verdad? Todas nuestras inquietudes, porque nosotros analizamos esto en el Consejo Directivo. Sí. Alba, tengo una serie de consultas y quiero imprimir velocidad y de hecho nos comprometemos a una nueva entrevista para abordar, bueno, imagino que en unas semanas ya saldría esto también, considerando la urgencia que tienen desde el gobierno y por todo un componente también de fuerza mayor que está impulsando también esta aprobación de este paquete de normativas. Con respecto, yo te decía, a la ley maquila, porque tengo entendido que van a incluir e incluyeron la figura también de las maquilas de servicios, que está como ciertamente explorándose a nivel nacional. ¿Esto tiene o va a tener una incidencia también dentro de todas estas reformas en el trabajo que viene haciendo el contador, el profesional? ¿O dentro de este componente de reformas no va a haber una sobrecarga, quizás algún tipo de punto adicional que va a sobreexigir mayor trabajo por parte del profesional? No, yo creo que contable y tributariamente hablando va a ser la misma temática. Viste que los principios de contabilidad son prácticamente, y las normas internacionales de contabilidad se respetan, ¿verdad? Que son las NIF. Nosotros nos vamos a tener en ese contexto. En lo que va a afectar probablemente es en la parte de ingreso fiscal, que es la parte que nos preocupa. Pero la parte contable, la parte tributaria, vamos a seguir haciendo el mismo trabajo. Probablemente los formularios del maquila se van a modificar, probablemente porque van a haber ciertas exoneraciones, ciertos beneficios nuevos, ¿verdad? Entonces los formularios serían cambiados, pero estaríamos haciendo el mismo trabajo, la misma temática, los mismos planes de cuenta, ¿verdad? Ahora, ¿a qué le va a afectar? A los recaudos fiscales. Otro punto que se pueda cuestionar, más que cuestionar, que genere preocupación dentro de todo este componente del aspecto, vamos a decir, impositivo tributario que contempla la ley, Alba. Y bueno, y acá, por ejemplo, también dice de que esta exoneración, por lo menos por 20 años más o menos se va a dar la exoneración, pero se puede sacar antes de los 20 años cuando ellos cuando incumplen, ¿verdad? Con estos requisitos que se le exige, ¿verdad? Y estos requisitos que se le exigen está totalmente tipificado en el artículo 24, ¿verdad? Y dice también de que ellos imprevistamente o de imprevisto van a irse a controlar en las empresas si ellos cumplen con estos requisitos previstos en el artículo 24, ¿verdad? Es importante también que se respete, acá no está dentro de este proyecto de ley, de que se dé ocupación a las personas de zonas aledañas, ¿verdad? Eso también es uno de los temas que nosotros queremos tocar con los diputados y con los senadores. En cualquier momento nosotros vamos a estar presentes con ellos para poder que incluyan también, antes de que salga esto, por lo menos como una adenda, ¿verdad? De que sean ocupados las personas que se encuentran en zonas aledañas a las fábricas. Eso no puede significar que ya sobreasumen nomás ya, porque justamente en la normativa vigente. Bueno, la normativa vigente se establece la cantidad de gente a ocuparse o no. No, cantidad no te dice, simplemente te dice que tienen que ser personas que se encuentren aledañas a la fábrica. Eso es la ley 6090. Claro, pero de alguna manera, pero considerando que en esta propuesta sí se contempla puntualmente cuánto tiene que ser el plazo y entonces es hasta razonable establecer también la cantidad. Esa es la parte que me preocupa, porque y la ley no se discute, entonces todo tiene que estar escrito para que no se discuta, ¿verdad? Y se cumpla. Y se incumple y bueno, y te sacamos el beneficio.
Alba, ¿qué otro, de alguna manera, ustedes pondrían sobre la mesa en caso de tener una suerte de quizás acercamiento en el proceso de reglamentación de esta normativa, que se establezca parte de la cantidad de empleados o de personas a ser ocupadas en determinadas actividades? Y nosotros quisiéramos muy de cerca trabajar con la gente de la DENIT, porque acordate, Prince, que a nosotros no nos va a dar nuestro lugar. Al gremio del Colegio de Contadores no creo que conforme el Consejo de Inversiones, entre mayúsculas, ¿verdad? Pero sí trabajar muy de cerca, como lo estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? Con Oscar Orwey y su equipo. Yo estoy trabajando muy de cerca con ellos, especialmente con el director general de impuestos, que es el señor Evero Tazú, por qué no decirlo también con el asesor jurídico. Cualquier problemita de que de repente hay, que cae el sistema, etcétera, etcétera, en estos días que está cayendo el sistema, cuando hay problemas yo automáticamente me comunico con ellos. Miren que hoy es vencimiento, vean qué está pasando porque el Marangatú no está funcionando o tiene una lentitud y hoy es el vencimiento. Estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Trabajar muy de cerca con ellos, ¿verdad? En este proyecto de ley y ver el seguimiento y por sobre todas las cosas el impacto que tiene en los recaudos fiscales. Alba, yo quiero aprovechar tu experiencia, tus años de trayectoria también como especialista en temas tributarios, impositivos, y hacerte esta consulta. Y mencionabas también desde la fusión de lo que fue aduanas y también la Subsecretaría de Estado de Tributación un paso importante y los resultados de hecho acompañan. Pero si tuvieras que hacer algún tipo de aspectos a mejorar o desafíos dentro de todo este proceso, ¿cuáles serían, Alba? Y sobre todo este proceso también de facturación electrónica, de innovación, de tecnología. ¿Estamos caminando bien? ¿Hay algunas cosas todavía por destrabar? Estamos caminando súper bien y a nosotros nos facilita el trabajo la facturación electrónica. ¿En qué contexto? En el contexto que se evitan ya, si bien es cierto que hay todavía unas que otras clonaciones de facturas, compra de facturas, ¿verdad? Pero vos acordate, Prince, que es el momento en que vos estás en facturación electrónica, yo también, Alba, y estamos con una transacción, hay un cruce. Sí. Entonces eso me da a mí la tranquilidad de que ese cliente no me trajo a mí, ¿verdad? Porque a veces también los clientes, ellos son los que te traen las facturas, ¿verdad? Pero después, ¿quién es el culpable? El contador, ¿verdad? Entonces eso nos da mucha tranquilidad. La RG 90 barra 22 también nos da mucha tranquilidad, Prince, en el sentido de que vos el informe que estás enviando ya le llega directamente al fisco. Entonces ellos ya tienen un control permanente sobre tus transacciones comerciales. Y esto del proceso de facturación electrónica que se piensa va a tener como un plazo final de implementación, ¿los contribuyentes están de alguna manera ayornándose? ¿Cómo está haciendo el trabajo también de los contadores en ese sentido? Están tomando muy en serio, Prince. Es más, inclusive ya hoy en día los prestadores de servicios personales, llámense abogados, técnicos, abogados, por así decirlo, ingenieros, arquitectos, están solicitando en forma voluntaria adherirse a la facturación electrónica. Justamente ayer una doctora me llama y me dice, mira, Alba, yo quiero que venga tu gente acá a ayudarme porque yo ya quiero entrar en la facturación electrónica. Es decir, tiene éxito en el sentido de que te facilita también las cosas, porque en vez de estar haciendo tu facturación en forma manual, vos ya directamente desde tu teléfono lo puedes hacer. Desde tu teléfono lo haces. Así ¿verdad? es. Y de donde estés. Alba, y por último, y antes de despedirte, también habíamos hablado con el presidente del Colegio de Contadores en su momento sobre una propuesta de establecer como una suerte de escalafón o tarifa o salario o escala salarial de los profesionales. ¿Cómo está esa propuesta? Bueno, antes que nada lo que nosotros queremos es la famosa y ansiada ley de colegiación, ¿verdad? Entonces nosotros presentamos, ahora mismo está con el diputado Freddy Franco, ¿verdad? Está nuestro proyecto de ley que solicitamos por lo menos la matriculación ya no voluntaria, sino obligatoria en el sentido en que eso te va a llevar a una aplicación y que los contadores lo tomen eso como sinónimo de ética profesional, ¿verdad? Porque hoy en día cualquiera puede firmar balance, no sabemos quién es contador, quién no es contador. Yo, Alba Talavera, pongo mi RUT y digo que soy contadora. No sé si es contador, no es contador, Alba Talavera, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces lo que nosotros queremos es, ¿qué cosa? Queremos de que se matriculen en el colegio o en alguna otra entidad de reconocida trayectoria en el ámbito contable, y desde ese momento entonces nosotros se presenta a Prince y vemos su malla curricular y decimos a la pucha, Prince, pero bueno, acá en tu malla curricular no tenés auditoría, por ejemplo. ¿Cómo vas a ser contadora? ¿Verdad? Eso, lo que nosotros propendemos es a que el contador sea ético, sea responsable y que le dé una seguridad
una seguridad por sobre todas las cosas a los contribuyentes. Porque lo contrario, hoy en día, y vos estarás escuchando más como periodista ahora, ¿sabes qué? Yo le di la plata pero no me pagó. A estos 2 jugadores, por ejemplo, que se les estafó. ¿Verdad? Así es. Entonces, eso es lo que nosotros estamos prosiguiendo. Y después llegaremos a lo que vos estás diciendo. Hoy en día nosotros tenemos una escala dentro de la, vamos a decir, de la página web del Colegio de Contadores en base a la cantidad de horas trabajadas. Nosotros tenemos una escala, pero en base a la cantidad de horas trabajadas para los diferentes tipos de trabajos contables. Alba, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Espero que no sea la última vez. Vamos a retomar. Que invitarme, princesa. Claro que sí, ya está. Habrá agendadísima. Bueno. A ver, ¿dónde la gente puede encontrar mucho más de lo que hace el Colegio de Contadores, Alba? En la página web del Colegio de Contadores del Paraguay, y aprovecho para invitarles para el Congreso Internacional de Contadores del Paraguay, que se va a llevar a cabo el día 6 y 7 de octubre. Esperamos tener la presencia de 1.200 contadores de todo el continente. ¿Eso es de acceso libre y gratuito? ¿Cómo es, Alba? No, eso se tiene que inscribir a través de la web del Colegio de Contadores del Paraguay. Ahí van a tener toda la información. Todos los requisitos y se inscriben en forma automática, sin problema. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, princesa. Estuvimos con Alba Talavera, directora de Educación Continua del Colegio de Contadores del Paraguay, hablando sobre las implicancias tributarias del paquete de reforma de leyes presentado por el gobierno. Así, nos vamos despidiendo. Ada, te iba a decir Ada. Ada, nos reencontramos puntualmente el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.